Nuevamente, querido Dios y Padre, te agradecemos por este hermoso momento. Gracias por la oportunidad que nos permites de abrir ahora tu palabra y escuchar tu voz. Háblanos a través de ella en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 24, verso 37 al 39, dice el Señor Jesús expresó estas palabras, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En primer lugar, Jesús se está refiriendo a un acontecimiento, a un hecho del pasado. Jesús está enseñando que lo que pasó en los días justo antes del diluvio, eso mismo va a acontecer nuevamente. Y eso es lo que él se refiere en el capítulo 24, en el verso 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús está haciendo una comparación del hecho de lo que aconteció antes de los días que Noé predicaba de que iba a ser destruida esta tierra con un diluvio. Y así como eso que aconteció en ese pasado, eso mismo va a acontecer hoy. Por lo tanto, si Jesús está dando esta advertencia, como hijo de Dios debo estar alerta y prestarle mucha atención a lo que Dios está diciendo en su palabra, y especialmente alerta porque eso mismo va a suceder nuevamente en la historia final de esta tierra. La historia del diluvio tiene diferentes etapas. La primera etapa es la etapa de la predicación de Noé. ¿Por cuánto periodo de tiempo Noé pasó predicando? 120 años. La segunda etapa es la etapa cuando Noé y su familia entran en el arca y se cierra la puerta. ¿Cuántos días pasaron cuando la puerta se cerró hasta el día que cayó el diluvio? 7 días. La tercera etapa es cuando cae el diluvio, y la última etapa es después del diluvio. La primera etapa de la historia del diluvio es cuando Noé está predicando. ¿De qué predicaba Noé? Génesis capítulo 6, verso 17. Y he aquí, dice Dios, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, ¿qué va a pasar? Va a morir. Eso es lo que consistía la predicación de Noé. La tierra va a ser destruida por agua, y toda carne con espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra va a morir. 120 años predicando el mismo sermón. Y mientras Noé predicaba, ¿qué estaba haciendo la gente? Dice Mateo capítulo 24 y el versículo 38. Porque en los días, como en los días antes del diluvio, estaba la gente ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Es malo beber?
¿Es malo comer? Ok, vamos a decirlo de esta manera. ¿Es malo beber lo permitido? ¿Es malo comer lo permitido? ¿Es malo casarse? ¿Dándose en casamiento? Dentro de lo permitido, dentro del marco de lo permitido. ¿Es mal estar casándose? ¿Dándose en casamiento? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? ¿Qué es lo que estaba haciendo la gente antes que viniese el diluvio? Viviendo una vida de costumbre. Mientras Noé predicaba, la gente estaba viviendo una vida de rutina. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Vivimos una vida de rutina, una vida de costumbre. Saben que esa etapa de Noé, la primera etapa de la historia del diluvio, de la predicación de Noé, que va a haber una destrucción por agua, la tierra va a ser destruida y todo va a morir. Ahora, ¿cuál es la etapa que usted y yo estamos viviendo actualmente? Estamos en la etapa de la predicación del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14. Si ustedes ven conmigo ahí en el versículo 6, dice el mensaje del primer ángel: vi volar. Y esta es una visión que se le está mostrando a Juan. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay un periodo de predicación, ¿sí o no? Ese es el periodo que estamos nosotros viviendo. Los antidiluvianos vivieron un periodo de predicación. Noé pasó predicando 120 años. ¿Por cuántos años se ha estado predicando el primer mensaje el mensaje del primer ángel? Y todavía el Señor Jesús no viene. Dios tiene un pueblo. Dios ha levantado un pueblo. Dios le ha designado a un pueblo en esta tierra para advertir al mundo que viene una destrucción y que el único refugio es entrar en el arca. Así como Noé predicó la única manera para salvar. Y miren qué interesante, que Noé, mientras predicaba, ¿qué es lo que hacía? Construía. Predicaba, va a haber una destrucción, pero está construyendo un medio para que la humanidad que escuchara el mensaje pudiese ser salvo. Hoy en día estamos en la etapa de la predicación también. Ahora, hay una segunda etapa en la historia del diluvio. ¿Cuál es la segunda etapa? Versículo 38. Hasta el día en que Noé entró ¿a dónde? En el arca. Cuando Noé entra en el arca con su familia, ¿qué es lo que acontece inmediatamente? La puerta se cerró. Cuando la puerta se cierra, ¿qué es lo que se cierra? En nuestro tiempo. Tiempo de la gracia. El tiempo de gracia es antes que la puerta se cierre. Pero qué interesante, ¿quién cerró la puerta del arca? ¿Fue Noé? Dios. Cuando Dios cierra la puerta, no hay quien la abra. Y cuando Dios abre, no hay quien la cierre. La época, el periodo que usted y yo vivimos, es en la época del tiempo de la gracia. Pero el versículo 39 trae una descripción un poquito más conmovedora, podría decir. Lean conmigo el verso 39, Mateo 24, 39. Y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? La gente que estaba fuera del arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y ahora el Señor Jesús dice:
así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que va a haber gente hoy en día que no va a entender la predicación del mensaje del primer ángel. Temed a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay dos puntos que sobresalen en estos dos pasajes, 38 y 39. El primero es cuando Noé y su familia entran en el arca, se cierra la puerta, el tiempo de gracia se cerró. Y el otro punto es cuando empieza a caer el diluvio. La gente no entendió hasta que vino el diluvio. Mientras Noé les predicaba, posiblemente se burlaban. Científicamente no había prueba de que había llovido antes. No había llovido antes del diluvio, nunca. Y hoy en día, el periodo que estamos viviendo, el tiempo de gracia, hay una predicación que dice: temed a Dios y darle honra, porque el juicio de Él ha llegado. Y esta tierra va a ser destruida, no con agua, sino con ¿qué? Y aquí está el punto. Los antidiluvianos nunca habían visto caer agua del cielo. ¿Ha visto usted caer fuego del cielo? Pero está predicho que va a ser destruida esta tierra con fuego. La gente que estaba fuera del arca no entendieron. La pregunta es, ¿qué no entendieron? ¿Qué es lo que no entendió la gente? Si el mensaje era fácil y sencillo de entenderlo. Esta tierra va a ser destruida con agua. La única manera para ser salvo es entrar en esta arca que estoy construyendo. Eso era simple el mensaje. ¿Qué no entendió la gente? ¿Cuándo es que la gente fuera del arca se pierde? ¿Cuándo? ¿Cuando la puerta se cierra o cuando cae el diluvio? ¿Cuándo es que se pierde? Antes de que la puerta se cerrase ya estaban perdidos. ¿Por qué? No por una falta de predicación. No porque no había un análisis teológico y era un mensaje difícil de entender. No, el mensaje era muy fácil y sencillo. El problema es cuando no creo en lo que se está predicando. Allí consiste el problema. Cuando no creo y acepto aquella predicación, por más que no tenga lógica. Porque los mensajes de Dios no tienen que ser basados en la lógica humana. Dios siempre trabaja y se basa en contra de toda lógica humana. Pero cuando el ser humano comienza a usar su razonamiento, se ve envuelto en un problema serio. Y vive confundido. Por eso el profeta dice que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y andamos más perdidos. Pero mis hermanos queridos, ¿cuándo es que la gente se perdió? ¿Cuando se cerró la puerta? ¿Cuando cayó el diluvio? No, cuando cayó el diluvio, ¿sabe qué pasó? Estaban destruidos. Ya ellos estaban perdidos antes de que la puerta se cierre. Y Jesús está diciendo que así como en los días de Noé, así será también la venida del hombre. Quiere decir que habrán personas que están perdidas sin que el tiempo de la gracia se haya cerrado. Vamos al cumplimiento, porque aquí vamos a ver ahora cómo se cumple eso que pasó en el pasado. Vamos al capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Y aquí está el clímax que vamos acercándonos para llegar al punto de nuestros días. ¿Qué dijo Jesús en el capítulo 15 de San Lucas?
El Señor Jesús cuenta 3 parábolas. Pero lo interesante es que estas 3 parábolas no se las está contando a gente inconversa. ¿A quién se los está contando? Lucas 15. El Señor Jesús cuenta 3 parábolas de las cuales quiere Él enseñar las 3 maneras de cómo la humanidad se puede perder. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo menor, el hijo pródigo. La oveja perdida se pierde por ser distraída. Se distrajo de donde andaba. Andaban pastando, andaban comiendo. Quiere decir que esta oveja ya era parte de un redil. Miren lo que Jesús está usando. Jesús está usando una psicología para enseñarle una lección grande. ¿A quién? A los judíos, a los miembros del pueblo de Dios. No está queriendo enseñar a gente inconversa, está hablando con gente que sabían y tenían el conocimiento pleno de las Escrituras. Y Jesús le cuenta y le dice que hay un grupo de ovejas que andan comiendo, andan pastando, sigan a su pastor, pero se distrajo una de ellas y se pierde. Ok. Viene la segunda parábola. Le cuenta la parábola de la moneda. Hay una mujer que pierde una moneda y esta moneda se pierde dentro de la casa y se pierde por falta de ¿qué? Entendimiento. Ahora yo voy a explicar por qué esta moneda se pierde por falta de entendimiento. El hijo pródigo se perdió ¿por qué? Por decisión propia. Él decidió vivir una vida perdida. Muy bien. En estas 3 parábolas hay unas palabras que es importante resaltar. En cada una de ellas hay gozo y hay fiesta. En cada una de ellas hay un pecador que se arrepiente. Y Jesús se la está contando a los líderes del pueblo de Israel. En el versículo 7, os digo que así habrá más gozo. ¿A dónde? En el cielo. ¿Por quién? Ok, pecador que se arrepiente. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Por quién? Otra vez vuelve a recalcar, pecador que se arrepiente. Y en la parábola del hijo pródigo, en los versículos 23 y 24, dice el texto, al final del verso 23, hagamos fiesta. ¿Quién dice eso? El padre de la parábola, que representa ¿a quién? A Dios el Padre. Hagamos fiesta porque mi hijo muerto ha revivido, se había perdido, es hallado, y comenzaron ¿a qué? Muy bien, hay regocijo, hay fiesta, revivió quien estaba perdido, ahora hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ahora, si Jesús le está contando estas 3 parábolas a líderes religiosos de Israel, quienes eran los escogidos de Dios, la pregunta es, ¿de qué tenían que arrepentirse estos líderes religiosos? Si ustedes leen conmigo el versículo 1 de San Lucas capítulo 15, se le acercaron a Jesús, ¿quiénes? Los publicanos, los pecadores. Miren qué interesante. ¿Quién era Jesús? Era judío. Y la costumbre de los judíos era que nadie, ni ellos no podían acercarse ¿con quién? Con los publicanos ni con los pecadores. No estaba permitido dentro de los reglamentos religiosos, la práctica religiosa de ellos, de juntarse con publicanos y pecadores. Y luego en el versículo 2, miren lo que pasa con los líderes. Dice que allí el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban, a los pecadores recibe
y con ellos ¿qué? Come. ¿Se lo hicieron saber los líderes religiosos a Jesús? No. Hablaron con Jesús a solas y decirle: maestro, necesitamos hablar contigo y consultar algo. ¿Hablaron así? ¿Cuál fue el procedimiento? Hablaron. ¿De qué se tenían que arrepentir estos líderes religiosos? Y aquí me tengo que ubicar como pastor, como líder religioso de esta congregación. Porque si hay alguien que puede caer en este pecado del líder religioso, somos nosotros los pastores primero. Cuando yo comienzo a criticar y murmurar de mis jefes, yo estoy cayendo en el pecado de los fariseos y los escribas. Yo no sé ustedes, pero ahora yo tengo que verme en esta situación. 1 Corintios capítulo 10, versículo 10, dice el apóstol San Pablo: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y ¿qué? Perecieron. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Murmurar es lo mismo que juzgar, dice esta epístola. A veces consideramos tan livianamente este pecado. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Qué estaban haciendo los escribas y los fariseos? Estaban murmurando. Por eso el apóstol dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el que murmura, da la explicación, del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino eres ¿qué? ¿Y qué dijo Jesús en un pasaje bíblico? Yo no juzgo a nadie. Jesús, el Hijo de Dios, le dice: yo no juzgo a nadie, porque todo el juicio lo tiene ¿quién? Mi Padre. Y viene el Padre, en otro pasaje bíblico dice: yo no juzgo a nadie. Saben que el juzgar es la papa caliente del cielo. El Padre se la tira al Hijo y el Hijo se la tira al Padre. Y están tirándose la papa. Ni el Padre quiere juzgar, ni el Hijo quiere juzgar. Entonces nosotros venimos, como es la papa caliente del Padre y el Hijo, no la quieren, pues la cogemos nosotros. Y eso es lo que el apóstol Santiago está diciendo. No murmuren los unos de los otros, hermanos, el que murmura. Ahora, este mensaje de la epístola de Santiago no es a los inconversos, no es a los que están afuera del arca. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano. En otras palabras, se vuelve en la posición de ¿qué? Juez. Verso 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y ¿qué? Y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Cada una de las tres palabras se pierde en diferentes lugares y cada una de ellas tiene diferente conocimiento de su condición. ¿A dónde se pierde la oveja? ¿Dentro del redil o fuera del redil? Fuera del redil. ¿Dónde se pierde la moneda? ¿Fuera de la casa o dentro de la casa? Dentro de la casa. ¿Dónde se pierde el hijo? ¿Fuera de la casa o dentro de la casa? Fuera de la casa. Lo interesante es que la oveja está perdida. Sabe que está perdida. Tiene conciencia de que está perdida, pero no sabe cómo regresar al redil. Por eso el pastor, el buen pastor que es Jesús en esta parábola,
desciende de los cielos, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. El Señor Jesús está aquí manifestándose como el que vino a una misión a buscar lo perdido, a buscar a esa oveja perdida de su pueblo. Pero qué lamentable es que Juan dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Muy bien. La oveja está perdida fuera del redil. Tiene conciencia de que está perdida, pero no sabe cómo regresar. El hijo es consciente de que está perdido porque por decisión él eligió vivir una vida ¿qué? Perdida. Es consciente que está perdido, pero él sabe cómo regresar. Y finalmente ¿qué? Regresa arrepentido para poner a cuenta con su padre. La moneda está perdida, ¿dónde? En la casa, pero no tiene conciencia de que está perdida, pero su condición es perdida. Esa es la más crítica de las tres parábolas que Jesús está aquí haciendo referencia. Hermanos queridos, cuando el hijo menor llega a la casa de vuelta de su padre arrepentido, confiesa su pecado, le pide perdón al padre, ¿qué hace el padre? Lo recibe con los brazos y lo primero que el padre hace es dar orden que hagan ¿qué? Que hagan fiesta, maten el mejor becerro y comienzan a organizar aquella gran fiesta. Y mientras el padre está en medio de esa fiesta, en medio de esa alegría, llega el hijo mayor y escucha que hay fiesta en la casa. Y se acuerda, pero no es el cumpleaños de mi padre, no es el cumpleaños de ninguno. ¿Qué está pasando en esa casa? Y pregunta a uno de los sirvientes y le dice, ¿qué pasó? Y le dan la noticia, es tu hermanito menor, el sinvergüenza, el que fue a malgastar todo, su herencia, fue a vivir. Y dice la Biblia que ese hombre fue a gozar de la vida, a vivir, como dicen algunos, la vida loca. Y bien loca. ¿Está bien? Gózalo. ¿Qué hizo el hermano mayor? Se alegró que su hermano volvió a casa. Entró para decirle, padre, qué bueno que estás haciéndole la gran fiesta a nuestro hermano. Lo extrañaba, entró, lo abrazó y le dijo tantas cosas. ¿Cuánto te extrañé, hermanito querido? ¿Qué hizo? Dice el pasaje en Lucas capítulo 15 que este hijo se enojó. Se enojó. ¿Contra quién se enojó? Se enojó. ¿Cómo actúa una persona enojada? Se enojó. Y no quería entrar a la fiesta. Salió el papá y le rogaba, hijo, entra por favor, porque tu hermano era muerto y ahora ha revivido. Estaba perdido y ahora es hallado. Entra, gózate. Y aquel hijo obediente, como siempre fue obediente, porque le dijo al padre, padre, yo he estado aquí en la casa contigo. Hay dos cosas interesantes, sirviendo y nunca te he desobedecido. Esas son las dos palabras clave, subráyelo. Te he servido,
no te he desobedecido y nunca me has hecho una fiesta como se la estás haciendo a este sinvergüenza. La pregunta que yo hago allí, ¿quién estaba más perdido? ¿El hijo que vivió obedeciéndole y sirviéndole a la casa de su papá? ¿O el sinvergüenza que se fue a malgastar todo y ahora vuelve arrepentido y le hacen una gran fiesta? ¿Saben qué es la diferencia? Que este hijo sinvergüenza era un pecador igual que el hermano mayor. Los dos son pecadores. Solo que hay una diferencia, que había un pecador arrepentido y un pecador arrogante. Esa es la diferencia. ¿Y dónde estaba el hermano mayor? ¿Dónde se perdió la moneda? ¿Tenía conciencia la moneda de que estaba perdida? La moneda no tenía conciencia, pero estaba perdida. ¿Tenía conciencia el hermano mayor, que estaba dentro de la casa, de que estaba más perdido que el hermano perdido? No tenía conciencia. Por eso se enoja, por eso le reclama, por eso no entra a la fiesta. Y la única manera para poder ser salvo, decía Noé, la tierra va a ser destruida con agua. Esa era la predicación de Noé. Y solamente van a ser salvos los que entren en esta arca. Pero dice el hermano mayor, pero si ya estoy dentro del arca, ¿qué me falta? Sí, pero el hecho de que estés dentro de ella, como la moneda que estaba dentro de la casa, nunca se salió afuera, como la oveja, se distrajo, se pierde. El hijo, es muy obvio, se pierde. Pero cuidado, la moneda nunca se sale. Se quedó en la casa como el hermano mayor, pero puede estar más perdido que la oveja, puede estar más perdido que el hijo menor. Esa es la condición más crítica, que la que nosotros tenemos que reflexionar esta mañana. ¿Cuál era el pecado que cometían los líderes religiosos de Israel? Murmurar y criticar. Oseas capítulo 4, versículo 6. La aplicación. ¿Qué dice el profeta Oseas? Mi pueblo perece por falta de ¿qué? ¿Y por qué se perdió la gente que estaba fuera del arca? Dice el pasaje bíblico, y no entendieron. ¿Por falta de qué? Y Oseas está diciendo que mi pueblo perece por falta de... El hermano mayor no entendía, no asimilaba que a pesar de que se quedó en la casa, qué bien que estés en la casa sirviendo, qué bien que seas obediente, pero qué bien que cuando venga tu hermano menor, aquel sinvergüenza, perdido, también te acerques igual que su padre a abrazarlo, a recibirlo, a gozarte con él. Por eso el Señor Jesús en cada una de las parábolas termina diciendo, hay gozo delante de los ángeles, hay gozo en el cielo por un... Sí, era perdido, sin vergüenza. Fue a malgastar todo, cierto. Pero ahora era un perdido arrepentido. Esa es la diferencia. Dios lo que nos está enseñando a través de esta parábola es cómo está mi condición. Estoy consciente de qué condición estoy. Porque como sucedió antes del diluvio, dice el Señor Jesús, va a pasar lo mismo al final de la historia. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuál de las tres parábolas te identificas? ¿Eres de la oveja que te saliste porque te distrajiste por las fiestas, por las luces del mundo y te perdiste por allí? Te resbalaste. Y eras consciente que estabas perdido. Pero el buen pastor que se llama Jesús derramó su sangre, dio su vida por ti que te saliste, que te distrajiste y andabas perdido. Y Él te trajo de vuelta.
O te identificas como el hijo pródigo que tomaste conciencia, tomaste decisión, sí, y decidiste irte un día de fuera de la casa porque te fastidiaste de tantos reglamentos y tantas cosas que en la casa siempre hay de nuestros padres. Lo mismo hay dentro de la casa del Padre Celestial. Tenemos reglamentos que cumplir y nos fastidiamos. Y decimos, tanto reglamento, mejor voy a ir a vivir la vida perdida, la vida loca. Está bien, decidiste vivirla. Pero un día el Espíritu Santo te tocó allá y te trajo de vuelta y volviste. Pero eres un perdido arrepentido. Pero la más crítica es la moneda, la que nunca se salió de la casa. La que nunca lo disciplinaron, la que nunca lo borraron. El que siempre ha estado sirviendo en la casa del Padre como el hermano mayor. Nunca desobedeció a los reglamentos del Padre. Pero cuando llegó su hermano, no entró a la fiesta, se quedó afuera. ¿Con cuál de estas tres parábolas me identifico, hermano? Estamos a las puertas de la venida de Jesús. Los líderes religiosos de Israel tenían que arrepentirse de la murmuración y de la crítica. Termino con el pasaje del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? De que estés listo o no estés listo, Él va a venir. Lo creas o no lo creas, Él va a venir. Hayas aceptado el mensaje o no hayas aceptado, Él va a venir. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno sino que todos procedan. ¿Arrepentirme de qué? ¿Arrepentirme de qué? De la murmuración y la crítica. Ese es el pecado más terrible que el Señor Jesús quiere resaltar. Que aún la moneda, estando en la casa, estaba perdida por la crítica y la murmuración. Y no tenía conciencia de que estaba perdida. Porque cuando murmuro y critico, tengo la osadía de pensar, le dije la verdad en su cara. ¿Saben qué característica tiene la murmuración? Y algunos dirían, es que es una crítica constructiva. Desde el momento que se hace público, cualquier crítica, por más constructiva, se torna una murmuración. Y la murmuración es condenada por el Señor. Por eso el Señor termina en la carta de San Pedro, no queriendo que ninguno perezca, incluyendo a las monedas que están dentro de la casa, incluyendo al hermano mayor que servía en la casa y que obedecía al Padre todas las reglamentaciones, no queriendo que ni aún el hermano mayor perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos hablas de una manera sencilla, pero a la vez directa. Y te rogamos, Dios, que tu Espíritu no se aparte de nosotros, que no se aleje, porque el único que nos convence de nuestra condición pecaminosa es el Espíritu Santo. Guíanos a tu verdad, en el nombre de Jesús.